Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estoy con el diputado nacional Maurice Clos, es ex gobernador de la provincia de Misiones. ¿Cómo le va, comandante? Bien, muchas gracias por la invitación. Tiempos difíciles en la Argentina. Quiero empezar hablando por lo que fue la última noticia que tuvimos a nivel nacional, ¿no? Sobreseído por la causa Sueños Compartidos. Falta de mérito, que es un paso previo. Y yo en esto tengo que ser muy concreto. Siempre estuve muy tranquilo porque en Misiones la ejecución del programa fue muy prolija, muy transparente y muy pequeña. Fue un grupo de casas y nunca hubo un conflicto, si no es como en otras provincias que a lo largo del proceso hubieron conflictos. Así que era la decisión que esperaba, obviamente que te deja más tranquilo, y ni un comentario más porque cuando las cosas se judicializan y además hay procesos que están muy contaminados de política, uno tiene que tener mucho cuidado y dejar que sea el expediente donde se hable del tema, así que muy tranquilo con el tema y muy conforme con esta decisión. Me voy a lo político, ¿no? Tras sus declaraciones de semanas atrás de debatir un país profundo en estas próximas elecciones de octubre, lo cruzaron diciendo por un sector de político local, de que tantos años de gobierno renovador no atendieron, lo leo textualmente, no atendieron a ejes centrales del desarrollo, dice Adolfo Velázquez, perteneciente al Nuevo Frente, ¿no? A ver, podrá decir de que no está de acuerdo con algunas cosas o que no fueron suficientes, pero en los años que viene gobernando la renovación y en los que me tocó a mí, hay ejes centrales del desarrollo que son claramente visibles. Por decirte, una política recontraposicionada de una situación turística, no solamente en lo que es Iguazú, sino en toda la provincia. No por algo las low cost están diciendo en el lugar donde más queremos volar es hacia Misiones. De manera que ahí hay una base concreta de transformación de una provincia y de potenciar las enormes oportunidades que teníamos. El día pasado me contaba el diputado Jorge Franco, que estuvo en una reunión en la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba, y destacaban el inobjetable crecimiento ganadero que tiene la provincia de Misiones. Eso es inobjetable. Tenés que ir a mirar el SENASA, la cantidad de vacunas que hace en la provincia y lo que hacía en el 2009, para poner un valor, que fue una de las primeras veces que se hizo un registro. Y hoy eso más que duplica. Y yo te puedo asegurar, porque conozco, que hay un montón de terneritos que nacen negros y mueren negros porque nadie los anota, ni siquiera hacen factura. Entonces, cuando vos me decís qué cantidad de ganado hay en la provincia, 600.000 te puedo decir fácil. Y las rutas y los caminos que se hicieron y las políticas del desarrollo de la agricultura familiar, la infraestructura que ha generado en Posadas una ciudad atractiva desde el punto de vista de lo que es la noche, de su costanera, poder decir cosas que, si se refiere al desarrollo, bueno, pueden haber faltado, claro que faltan. Seguimos siendo una economía que no deja de ser marginal y muy primaria, pero que también se hicieron muchas cosas. Y me parece que también por algo los resultados electorales fueron acompañando, porque si las gestiones no hubieran sido buenas, los resultados electorales tendrían ahí un correlato malo, y tuvieron siempre correlatos no buenos, sino también muy buenos. Por otro lado, hace una acusación, digamos, de que el bloque renovador en el Congreso de la Nación es, en términos medios funcionales, a Cambiemos. No es funcionales a la gobernabilidad. Y en la interpretación sana de creer de que hoy el pueblo argentino no quiere enfrentamientos estériles. Nosotros llevamos bien fuerte la voz de Misiones. Y siempre que a mí me toca hablar, incluso marco cosas con las que no estoy de acuerdo, básicamente el rumbo económico de atraso cambiario, altas tasas de interés, ajuste que no me gusta, y mucho más aún en la frontera. Pero eso no quita de que yo crea, y siempre creí, de que el presidente tenga que tener un presupuesto. Si vos me decís dos cosas que yo acompañé al presidente, son el presupuesto, que lo acompañamos, incluso también votando algunas cosas en contra, porque vos votás en general, y algunas cosas como la condonación de la deuda a las empresas energéticas del país, no la votamos a favor porque nosotros habíamos pagado y la provincia de Misiones paga con enormes dificultades.
Y después la salida del default, porque eso claramente había que poner un orden y había una sentencia y tenía que cumplirla, te puede gustar o no, pero bueno, puede andar por la vida bravuconando por fuera del sistema, mucho más aún cuando vos escribiste en un bono que te sometías a la jurisdicción de un juez. Ahora, en el resto de las cosas, fuimos sumamente críticos en algunas y muy activos en lograr de que este gobierno ponga el freno muchas veces. Usted usa frases de Adolfo Velázquez. Nosotros votamos a favor de impedir los despidos. Y el presidente Macri la vetó, pero nosotros votamos a favor de lo que era el reclamo. Después que el sector gremial no haya ido a discutir las cosas, que no haya salido a la calle. Ese día cuando votamos no había un solo gremialista, de ningún gremio. Ninguno. Todo el mundo, nosotros votamos. Entonces, son medias verdades, y cuando digo medias verdades, significa que yo creo que el rol y el espacio misionerista lo que tiene que hacer es defender a la provincia de Misiones, plantarse en las cosas que se tiene que plantar, pero también dar la gobernabilidad necesaria. El presidente Macri, como todo presidente, necesita un Congreso que sea responsable, que lo controle, que le ponga sus límites. Si después querés podemos hablar de las varias marchas y contramarchas que dio este gobierno, pero que también le den las leyes y las herramientas que sean necesarias. Es posible, tiene que ver con su proyecto presentado recientemente, ¿no? Es posible que Misiones deje de pagar el IVA en concepto de compensación por gasoducto. Es una decisión política que se la tiene que tomar y no es nada difícil de aplicar. Con dolor en el alma yo te digo que la provincia de Misiones va a tener gas natural a finales de la década del 20 con suerte, porque si está paralizado el trabajo hasta el 2022, esperemos que en el 2019 venga un presidente que diga no, yo voy a tomar de vuelta este trabajo, pero si no vamos a tener que seguir carreando garrafas y siendo electrodependientes a la hora de vivir, porque en definitiva cuando yo planteo que no se pague el IVA, el sector empresario, los comercios se van a ver beneficiados. Pero de alguna manera el comerciante lo que hace es también descarga el IVA en créditos y débitos fiscales. Pero el que no descarga es el ciudadano común, la familia, la señora que está en su casa hoy cocinando, utilizando a veces energía eléctrica o bañándose en una ducha eléctrica o estos días frescos con una estufa eléctrica. Entonces, ya que no nos van a hacer la obra, tratemos de ¿qué? De que nos bajen el IVA, el impuesto al valor agregado, que de por sí es altísimo en la República Argentina. Cuando uno mira el costo argentino, la camisa que vos estás usando, el agua que estamos tomando, la leche que está tomando un nenito ahora en su casa, paga 21% de IVA, que no es culpa de este gobierno, han pasado gobiernos de todos los colores y el IVA está en 21 desde hace un montón de tiempo, que te encarece el costo. Entonces, se me ocurrió en ese momento de desazón, cuando vi de que el gasoducto quedó para la calenda griega y que no está dentro de las prioridades del gobierno, bueno, ¿cuál es una de las cosas que podemos plantear? Esto. Pedimos una sesión especial. Ayer desde la China se comunicó el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para decirme que no la iba a convocar en la fecha que nosotros queríamos a la sesión especial, pero que la iba a convocar seguramente cerca de fin de mes. La sesión especial requiere mayoría y es muy difícil que salga, pero lo que yo pido es acompañamiento de todos los sectores porque es una buena idea, es una idea práctica y es una idea que el presidente de la República, si lo quiere, lo puede aplicar ya con sus instrumentos o si no con un decreto de necesidad de urgencia que seguramente irá luego a ser ratificado por el Congreso. El gobierno anterior, década anterior, digamos, también se había mencionado o se lo había prometido a Misiones estar dentro del gasoducto NEA. ¿En qué quedó esa etapa, digamos, y por qué considera que... El gasoducto del NEA viene de Bolivia y el gobierno anterior hizo el ducto central, hizo todos los proyectos ejecutivos, incluso la provincia de Misiones tiene hecho todos los análisis de impacto ambiental que se hicieron al final de mi gestión. Pero el gasoducto solamente va a llegar a Misiones después que pase por todas las otras provincias. No es como una ruta. Mucha gente dice, que bueno ir a Buenos Aires, yo quiero una autopista que de Paso de los Libres a Posadas. Yo sí quiero, también me gustaría una autopista de Paso de los Libres a Posadas. Pero prefiero
una de San Vicente a Lem. ¿Entiendes? Que podamos utilizar todos los misioneros, los que llevan sus productos, los que salen el fin de semana a pasear. Una ruta la podés hacer. 100 kilómetros de la 14 Corrientes y 100 en Misiones, no hay problema. Ahora un gasoducto solamente va a llegar a Misiones cuando el caño se vaya uniendo uno al lado del otro en una serie gradual y concatenada de procesos. Entonces, bueno, eso, nosotros vamos a ser los últimos que vamos a tener gas natural en el país por donde estamos. Ahí vos tenés el mapa. Bueno, baja el Juan Azurduy, que viene de Bolivia, y se va para allá. Ahora, ese gasoducto dicen, no hay gas. No, no es que no hay. Ese gasoducto del NEA se licitó, yo estuve una vez en Buenos Aires en la apertura, volví acá y me dijeron, en aquel momento, gobernador, ¿está contento con el gasoducto del NEA? No, no estoy nada contento. Digo, ese gasoducto del NEA para acá no viene, es el tronco central. Y eso lo van a meter, y lo van a meter en la pampa húmeda. Lo van a volver a meter en la pampa húmeda. Las exportaciones tienen que ver con economías regionales, ¿no? Exportaciones de té, madera están sufriendo una instancia difícil. Y también en esto entra el tema de las casas chinas y demás, importar, digamos, todo perjudica en cierta forma las economías regionales. ¿Qué se hace? Sincerar las cosas. Con un tipo de cambio que vale igual hoy que hace un año, y cuando los costos subieron de un 30-40%, ¿qué hiciste? Perdiste competitividad. Ahora explícame cómo la Argentina no va a ser competitiva en el sector forestal, cuando el pino o el eucalipto acá se hace maderable pasados los 10 años y en otros lugares del mundo a los 30. Explícame cómo puede ser de que, habiendo un poquito de exceso de leche, las empresas lácteas y los tamberos estén quebrados cuando podríamos estar exportando. Y explícame por qué mis camiones llevan cuero a Brasil y después veo que se venden zapatos hechos en Brasil con cuero argentino. Entonces, con este tipo de cambio, las economías regionales van a andar definitivamente mal, porque el gobierno resolvió en sus primeros días la salida del cepo y unificó el cambio y lo hizo de forma muy exitosa, pero luego generó un nivel de endeudamiento que hoy, por ejemplo, vence en 470.000 millones de pesos en LETES y LEVAX y todas estas letras, y esa lluvia de dólares que son créditos que vienen al país que nos estamos endeudando, ¿qué hacen cuando llueven dólares? Oferta de dólares, baja el precio. Entonces estamos en un círculo, yo diría, vicioso de endeudamiento y tipo de cambio bajo que termina siendo ruinoso para las provincias. Por eso, en estos días, estamos presentando concretamente un plan de competitividad para el sector forestal. Creo que lo voy a hacer en el transcurso de esta semana, muy elaborado y muy sintético, que lo que hace es permitir que se usen algunos impuestos distorsivos para pagar otras obligaciones fiscales y fija por un lapso de 24 meses un nivel de reintegro a las exportaciones para que podamos volver a exportar. Hoy, y esto es así porque lo conozco, una hectárea de pino en pie, con la misma cantidad de años y la misma cantidad de toneladas, vale exactamente lo mismo en pesos de lo que valía hace 2 años. Explícame vos cómo está todo el sector forestal, no solamente el industrial, sino aquel colono, agricultor misionero o una familia que nos está viendo en Posada, que tiene plantado un par de hectáreas de pino en algún lugar diciendo acá está mi ahorro, esta es mi jubilación, este es mi futuro, y hoy tiene que vender el pino a el mismo valor que 2 años atrás. ¿Producto de qué? De este retraso cambiario, que es el mismo retraso cambiario que hace pelota a los comercios de la ciudad de Posadas, que no pueden competir con estos costos laborales que tenemos, con un IVA de un 21%, con la suma de impuestos nacionales, provinciales y municipales, con el Paraguay, que es el Festival del Negreo. Entonces es imposible que puedan competir. Una leche que sale al mismo precio en el tambo, en un lugar de Brasil y en Rafaela, provincia de Santa Fe, llega acá valiendo 20 y llega la brasilera a Encarnación valiendo 12. Y cuando salió de la producción primaria valían lo mismo. En el camino que hubo una enorme presión de tipo de costos que tienen que ver con lo fiscal, que tienen que ver con lo laboral y que tienen que ver con lo logístico.
Si tenés un tipo de cambio atrasado, la mezcla es letal y explosiva. El mapa macroeconómico sufrió algunas variaciones, incluso yo digo con la cumbre que hubo, usted recién mencionaba China, ¿no? Donde está Emilio Monzó, presidente de la Nación también, pero básicamente negociaciones entre Estados Unidos y a China, que hasta hace muy poco eran enemigos. 2016, intercambio de productos rondaba 600 millones de dólares. Y la novedad es que Estados Unidos incluso venderá carne a China, ¿no? Argentina en este contexto pierde competitividad, pierde mercados. La carne argentina, primero que hoy es cara y segundo que perdimos volumen. Es uno de los más grandes errores que cometió el gobierno anterior. El gobierno anterior, con el control de precios que le aplicaba a la carne, hizo que la gente abandone la cría de ganadería, especialmente en la pampa húmeda. Mientras acá crecimos, allá se dedicaron a plantar soja. Este gobierno está haciendo eso bien, eso hay que reconocer. Es decir, pese al tipo de cambio malo que tiene, está facilitando la exportación y viene mes a mes creciendo la exportación. Argentina, que era uno de los principales exportadores de carne del mundo, hoy no está ni siquiera en el top 10, para que vos tengas una idea. Estados Unidos, que hace unos años cuando alguien viajaba a Estados Unidos, volvía acá y decía, por favor, quiero comer un bife porque tengo ganas de comer carne, porque venía cansado de la hamburguesa y de las cosas allá. Hoy día, no solamente que tiene buena carne para ellos, sino que exporta al mundo, como bien vos decís. Entonces yo lo que veo es en la China una enorme oportunidad para muchas cosas, y una cosa que no hay duda alguna que tenemos que ser competitivos, somos la pampa del mundo, que es la exportación de carnes. Hoy Paraguay es más importante en exportación que nosotros, con mercados abiertos como el ruso o el chileno, que nosotros lo fuimos perdiendo por discontinuidad. Error, insisto, porque yo defiendo las cosas que se hizo en el gobierno a que acompañé, muchas, como muchas de las obras que citaba, pero también en ese caso claramente fue un error, como se hizo con la hierba. Cuando no te pagan nada, vos dejás de producir. Cuando dejás de producir, se pierde volumen y se pierden mercados. Usted hacía referencia a la relación entre Argentina, en la persona de Macri, y Horacio Cartes en Paraguay, ¿no? Digo, con Paraguay también. ¿Qué tiene de bueno para Misiones esa relación entre Argentina y Paraguay en este contexto? Lo que tiene de bueno es la solución del problema de Yacyretá. Yo conozco muy bien porque he compartido muchísimas reuniones con el presidente Cartes, hablando de este tema. Y fui el que le expliqué en aquel tiempo al ministro Kicillof cuál era la posibilidad y la necesidad de un acuerdo. Cartes lo que dijo es, cuando asumió, hay una deuda que todos los días viene subiendo como si fuera la pantalla del taxi, el taxímetro, que va subiendo. Eso se tiene que parar y tenemos que emprolijar y tenemos que terminar y tenemos que empezar los paraguayos algún día a pagar, pero una cifra que sea razonable. Y ahí que dijo, hasta que esto no se resuelva y mientras sea presidente Cartes, yo no voy a poner nada más en Yacyretá. No voy a habilitar Añacuá, no voy a habilitar nuevas turbinas, es más, voy a paralizar muchos de los gastos de obras complementarias. Dicho y hecho. Y lo hizo. Y logró el resultado. Era lograr que la deuda quede a valores históricos. ¿Qué es lo bueno de esto para Misiones? Que se va a volver a disparar el proceso de inversiones en la zona, especialmente a ser más eficiente a lo que ya está hecho y al lago que ya tenemos con el caso de Yacyretá. Es decir, la construcción de creo 3 turbinas de modo horizontal en el brazo de Añacuá y la posibilidad también de agregar un par más en lo que es hoy el cierre histórico y tradicional de Yacyretá. Esas obras van a generar seguramente más movimientos. Yo días pasados le decía, viste, que los correntinos siempre nos dicen, ustedes se quedaron con todas las obras, se quedaron. Claro, porque nosotros quedamos con la obra porque acá se inundó. Nos inundó Corriente capital. La costanera de Corriente está igual que siempre, con su hermoso lapacho en flor, pero el río no subió ni así. Entonces, ¿qué obra complementaria? Bueno, ahora que las obras se van a hacer ahí, va a beneficiar claramente a aquella zona, pero también a lo que es la zona de influencia, que es nuestra zona de la provincia de Misiones. Como política, y recuerdo haberlo hablado con usted, hablábamos del modelo de Trump, ¿no? En ese momento era una campaña, ¿no? Sí. Pero dijo una cosa y en cierta forma está haciendo otra. Ejemplo, el muro con México,
las relaciones con China, que era su primer enemigo, hoy terrible socio comercial, digamos, con nuevas pautas. ¿Gano el contexto internacional? ¿Gano las elecciones y hago lo que quiero? A ver, gano las elecciones y gobierno un país como los Estados Unidos, que tiene instituciones muy fuertes, que tiene un departamento de Estado que maneja la política exterior más allá de los Obama, de los Bush, de los Trump y de lo que fuera. Voy a poner un ejemplo. Macron ganó hace 2 semanas y asumió instantáneamente que ganó. Si acá en Argentina un gobierno ganara y tuviera que asumir instantáneamente, imagínate en el lío que estaríamos. Porque sale un montón de política y de políticos y viene un montón de política y de políticos distintos. En estos países queda el Estado, lo que se llama a veces de forma peyorativa, pero que no tiene ningún sentido peyorativo, que es la burocracia. Los funcionarios de carrera, esos que te hacen funcionar la máquina. Y se va uno un día y vuelve el otro y el país sigue funcionando. Trump quiso hacer una política dura contra los inmigrantes, pero funcionaron las instituciones y al otro día la justicia le dijo: en un país de las libertades estos son tus límites. Quiso hacer, lo hizo igual, un sistema de salud casi pulverizando todo lo que había hecho Obama, que había sido bastante bueno para el poco tiempo que tenía. Y el mismo Congreso republicano le dijo: no, pará, basta, porque vos no le podés dejar sin cobertura a millones de personas. Entonces, él, con su carácter y su chifladura, para ponerle una palabrita, puede pensar algunas cosas, pero el sistema, la burocracia, el orden del Estado y la división de los poderes le pone y le marca sus límites. ¿La Argentina vive una realidad un poco distinta en ese sentido? Argentina también tiene, yo te voy a poner unos ejemplos. Este es un año donde hay elecciones legislativas y donde se decía los renovadores acompañan o no acompañan al gobierno. Si el gobierno Macri no hubiera tenido el control de una oposición y de un parlamento fuerte, hoy tendríamos realidades que hubieran sido muy distintas. Primero, ¿qué hizo Macri? Asumió y quiso nombrar 2 jueces de la Corte por decreto. Las instituciones que le dijeron: no, esto está mal. A los pocos días subió la luz enormemente. Que le dijeron: no, pará, tenés que hacer las audiencias públicas. Y la Corte Suprema le dijo: volver para atrás. ¿Qué hizo? Quiso en algún momento bajarle la jubilación a los jubilados. Y nosotros desde el Congreso, incluso con algunas voces cercanas a él, como fue en ese caso la de Lilita Carrió, le dijimos: no, pará, vos tenés que cumplir la ley. Y la ley dice que las jubilaciones se actualizan así. Y no le meta la mano en el bolsillo a los jubilados. Hizo una promesa de campaña y dijo que iba a sacar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Y pasó todo el año pasado y se hizo el sota. Y no mandó un solo proyecto de ley. ¿Y qué se hizo desde la oposición? Se presentó un proyecto de ley y se le obligó a debatir. Y él vino con un proyecto de ley requete contra mezquino y después se terminó acordando y negociando un proyecto que es el que hoy está vigente. En Argentina también las instituciones funcionan y le ponen límites, en algunos casos, a modelos tan claramente liberales, conservadores y centralistas como son los modelos, en este caso, de Macri. Y por eso, en estas elecciones, más allá de todo, yo lo que creo que la gente lo que tiene que votar, él ya tiene el poder y va a gobernar y ojalá que gobierne y que le vaya muy bien hasta el 2019. Hay que poner gente que controle estos desvíos, como se está controlando hoy. Entonces hay que votar gente opositora, pero opositora con una visión constructiva a este modelo que hoy ya tiene el poder hasta el 2019. Como decía bien, estamos en un año electoral y estas variantes, digo, gas natural resignado, cierto tira y afloje con el tema de la coparticipación y demás, en cierta forma, si uno tiene que mirar el panorama electoral, tiene que mirar a lo bueno del pasado, tiene que mirar hacia adelante, digo, porque siempre hay que votar pensando... Aparece Cristina en Europa, digo, Siempre, Scioli siendo padre de los 60... Bueno, esas son cosas que son determinantes en la política, pero hoy, a ver, la madre de las batallas parecía que iba a ser la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y todo el mundo decía, ahí va a haber un duelo de titanes.
Va a ir Massa, que mide 30%, va a ir Cristina, que tiene 30%, y va a ir Lilita, que tiene 30%. A hoy, ¿qué vemos? Lilita ya no va, Cristina es difícil que vaya, y Massa ya no tiene 30%. Si la madre de toda la batalla está quedando una escaramuza. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a plantear la política desde la provincia de Misiones. Con el proyecto nuestro, que es un proyecto misionerista, tenemos que llevar la mayor cantidad de legisladores que se sienten con los que ya están y que tengamos la capacidad de discutir las cosas que discutimos. Por ejemplo, cuando votamos el presupuesto, hubo un duro cruce por el artículo 9 del Fondo de Compensación Docente. Bueno, nos querían sacar un 100%. Bueno, terminaron sacándonos solamente un 25%. Eso fue producto de que de las negociaciones y de los compromisos ahí en la banca. Si no tenés fuerza, y en ese momento yo no le escuché a los legisladores oficialistas decir nosotros queremos. Sí, hablaron en las comisiones, lo plantearon, pero en el recinto levantaron la mano a favor del proyecto de presupuesto y no movieron un dedo. Nosotros tuvimos que ir a mantener esos recursos para la provincia de Misiones. Y así es en el día a día de la política, y en el día a día de la política el gobernador está intentando de conseguir cosas. Por eso el gobernador inteligentemente plantea una relación de convivencia con el gobierno nacional. Ahora nos dijo a nosotros y le dijo a los misioneros y le dijo al presidente en su discurso del 1 de mayo. Nosotros somos distintos, nosotros somos oposición. Y utilizó una palabra muy clave, nosotros no tenemos obediencia de vida. Lo que no significa acompañar lo que uno cree que hay que acompañar, pero siempre planteando las diferencias que tenemos. Por último, ¿se habla de candidaturas o no? Las candidaturas se hablan todos los días. Si vos no hablas de candidatura en política, ¿para qué está en política? Como quien dice, es casi un vicio de la política. El calendario electoral nacional ya se lanzó y el día 24 de junio todo el mundo va a tener la obligación de bajar los naipes y decir estas son las propuestas electorales. Pero así como te describía la provincia de Buenos Aires, que parecía que era la madre de las batallas, bueno, en todos los lugares hay mucha especulación. A ver quién va, a quién lo presento primero, cómo me armo, cómo no me armo. Nosotros desde el Frente Renovador lo que tenemos es que mantener la calma que siempre tuvimos, la coherencia que tuvimos y la unidad. Y en esa unidad seguramente vamos a bajar los naipes con una buena oferta electoral que de manera sencilla, austera, va a recorrer la provincia y va a intentar de convencer por qué votando, pensando en un proyecto misionero, es mejor que votar para estar absolutamente en contra de todo lo que hace el gobierno o absolutamente a favor de todo lo que hace el gobierno. Hay una posición en el medio, que es la posición sólida de un proyecto provincial que se está instalando, que está madurando en la provincia de Misiones porque todavía es muy joven. Los proyectos provinciales, algunos tienen medio siglo, casi más de medio siglo en el país, pero el nuestro está madurando y tiene que madurar en esta experiencia de convivir con un gobierno nacional distinto. Maurice Clos, diputado nacional, muchísimas gracias por estar. Gracias a usted por su tiempo y por la posibilidad de que en libertad y con esta forma de encarar las cosas uno pueda llegar a muchas familias y con la idea y con las cosas que uno cree y con la pasión que uno le pone al trabajo y a las cosas que creemos que son buenas para la misión. Muchísimas gracias.